sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Buenos días a todos y todas a nuestra sesión número 5 del Diplomado Virtual Iglesia Soñada. Siempre es un gusto poderles escuchar, poderles ver, podernos encontrar y compartir como hombres y mujeres la fe, la vida y también el compromiso, inspiradas en nuestros mártires y principalmente pues a partir de este diplomado, inspirados en ese testimonio de nuestro profeta, pastor y mártir, Monseñor Romero. Queremos siempre iniciar haciendo un breve espacio de memoria martirial e histórica para tener presente a quienes hemos estado en las comunidades eclesiales de base durante esta semana, también teniendo en nuestra memoria. Voy a compartir brevemente que esta semana hemos estado recordando a Mercedes Ruiz. Él, como ya habíamos también escuchado y visto en nuestra primera sesión de apertura, un catequista, a quien cariñosamente llamábamos Menche, poeta popular y profeta también, desde muy joven, entregado por la causa popular, sobre todo a los movimientos sociales, y por su trabajo pastoral en las comunidades eclesiales de base, tanto aquí en San Salvador como en la zona de Segundo Montes, en Morazán. Hoy lo queremos tener presente porque precisamente el pasado 8 de septiembre hemos estado recordando su natalicio. Ahí comparto algunas de las fotografías del trabajo que él hacía y también al lado de otros hombres y mujeres que han abonado a la construcción del reino de Dios acá en El Salvador. Él era muy dedicado y se preocupaba por las comunidades, no lo detenía ni el cansancio, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la lluvia, preocupado también por la realidad de nuestro país y participó muy activamente. Él fallece el 20 de marzo de 1995 a los 58 años de edad y hoy tratamos de seguir su espíritu de trabajo. También este pasado 12 de septiembre precisamente hoy 12 de septiembre, tenemos presente a Alfonso Acevedo, catequista, mártir también de la fe y del servicio a los más pobres en nuestro país. Él fue asesinado un 12 de septiembre de 1982, ya son 38 años de su asesinato, un caso que todavía sigue en la impunidad. Casos como el de Foncho, hay muchos que todavía pues no hay justicia y se sigue en esa lucha por la no impunidad. Siempre la debemos hacer, esa lucha por la justicia, también junto a esta memoria histórica y martirial que no podemos olvidar. Y menciono esto porque la lucha por la justicia es incansable desde los familiares de las víctimas, como desde diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, y que al final siempre vemos algunos frutos. Muestra de ello ha sido la audiencia de esta semana. Creo que todos y todas hemos visto en los diferentes medios de comunicación, sobre todo quizás a nivel virtual, la audiencia que se dio esta semana en España en el caso de los mártires jesuitas, a casi 31 años del asesinato de Ignacio Ellacuría, de Ignacio Martín Barón, de Segundo Montes, de Amando López, Juan Ramón Moreno, el 16 de noviembre del 89. La Audiencia Nacional ha condenado este viernes 11 de septiembre al coronel y ex viceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano,
por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Él se ha convertido en el primer militar condenado por este crimen y, bueno, le han dado una condena de 26 años, 8 meses y un día de prisión por cada homicidio. Son casi como 133 años, ¿verdad? Aunque es el único procesado, hay otros autores materiales intelectuales que siguen en la impunidad. Y bueno, acá en el país, pues el caso, aunque sigue activo, no ha avanzado tampoco mucho o nada. Entonces queríamos también mencionarlo porque los mártires, así como Elba y Celina Ramos, inspiran esta iglesia soñada, así como Foncho, como Mercedes Ruiz, que es la que Monseñor Romero también soñó, y no solo soñó, sino que también trabajó. De esta manera, pues queríamos hacer esta breve memoria para iniciar nuestra jornada del día de hoy. Gracias, don Armando. Gracias, María Elena, por esa memoria importante que es parte de esta iglesia que queremos construir y que Monseñor Romero inspiró. Cada sábado un grupo de nosotros se va presentando. Ya hemos dado el espacio para las personas de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico. Entonces hoy queremos que participantes de México y de Guatemala, compañeros, compañeras que están entre nosotros en este diplomado, nos compartan brevemente en un par de minutos algo de su vida, ¿verdad? Y de este diplomado, su motivación. Entonces, de México está Hildelisa Preciado, no sé si ya se conectó. Hildelisa, ¿está por ahí? Todavía no. Parece que no. ¿No? De Guatemala tenemos también 2, 3 compañeros. Leslie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bienvenida. Mucho gusto. Soy Leslie Vogel. Quizás soy la más desconocida de este grupo, pero me está encantando el diplomado. Durante los años 80-90 viví en San Miguel y colaboré en una parroquia en la colonia Milagro de la Paz con el padre Mario Cisneros, que en paz descanse. Y ahora vivo en Guatemala. Soy pastora de la Iglesia Presbiteriana. Soy parte de la misión de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Y mi corazón siempre está en El Salvador. Mis hijos allá nacieron y agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Leslie. Bienvenida. Tenemos otro compañero y compañera de Guatemala. Buenos días, sería yo. Ajá, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Soy de Guatemala, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Pública, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También participo en la Escuela Teológica Monseñor Gerardi y para mí fue una grata sorpresa, una oportunidad y tal vez hasta un mensaje de Dios el poder encontrar este diplomado y el poder compartir con ustedes e inspirarme y aprender con ustedes. Gracias, Manuel Arturo. Para servirles. Qué bueno, tenemos gente de Guatemala ahí también, una compañera, ¿verdad? Está contigo. Sí, solo que ella no se ha conectado. Voy a comunicarme yo con ella a ver qué le pasó. Y, ¿ya? Ajá. Bueno, entonces tal vez más adelante que se presente ella en algún momento ahí que tengamos. Y también si entra Hildelisa de México. También está María Patricia, don Armando. Sí,
María Patricia. Entró porque como que no iba a poder hoy tampoco. ¿O sí está? Sí, dijo que iba a estar al principio porque iba a estar en una misa, pero quizás sí ya salió hacia la misa. Bueno, sí, ella me había dicho que hoy iba a ser difícil. Entonces tenemos 3 compañeras de más de Guatemala, 2 de Guatemala y Hildelisa de México, ¿verdad? Que también participan en el diplomado. Bien, entonces pasemos al siguiente punto de nuestro programa. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Cuellar Piquín. Bienvenido. Y José Gómez está por ahí que nos va a presentar, aunque ya hemos visto que Guillermo lo conocemos bastantes, pero otros no. Entonces, José, por favor, nos presentas a Piquín. Buenos días, compañeros y compañeras. Me ha pedido Armando que presentara al compañero, amigo y hermano Guillermo Cuellar, un hombre que desde su juventud ha estado acompañando las comunidades cristianas, un hombre que estuvo también de cerca de Monseñor Romero, ¿verdad? Tiene muchas anécdotas, un hombre que es cantautor, como creo que en una frase lo ha dicho Armando anteriormente en el WhatsApp, ¿verdad? Que él es el creador de las canciones de la misa popular salvadoreña, ¿verdad? Es un hombre comprometido con las comunidades de base, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, el compañero que cariñosamente lo hemos conocido y lo tratamos, ¿verdad? Como Piquín, ¿verdad? Él es Piquín para nosotros. Incluso yo hasta ya después, con muchos años después de verlo visto, ¿verdad? Supe que se llamaba Guillermo Cuellar. Al principio solo era Piquín, 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 ¿verdad? El que nos llegaba a animar ahí a cada una de las actividades de las comunidades. Entonces ahora nos acompañará, ¿verdad? Y nos compartirá, ¿verdad? Tanto sus canciones como también el testimonio del conocimiento y del acompañamiento y del pensamiento de Monseñor Romero. Entonces con ustedes, ¿verdad? El compañero Guillermo Cuellar Piquín. Muchas gracias, José. Un cariñoso saludo para todas y todos que están acá en este diplomado. No sabía que hubiese tenido tanto éxito este Armando. Las puede, Armando, ya veo. Pero no cabe duda, ¿verdad?, que también la Iglesia salvadoreña ha tenido una experiencia particular en el contexto de América Latina, en donde la figura cúspide es la del ahora San Romero. Sin embargo, creo que todos y todas los que estamos acá sabemos, porque creo que los que estamos acá ya tenemos varias horas de vuelo, no somos principiantes en nuestro compromiso, en nuestra trayectoria, en nuestra participación en el gran movimiento cristiano en América Latina, con la Iglesia Profética o la Iglesia de los Pobres, la Iglesia que encarnó el Concilio Vaticano II a través de los documentos de Medellín del 68 y que fue una iglesia completamente martirial durante 20 años. Entonces, la iglesia salvadoreña muestra su rostro más cercano a Dios en la figura de Monseñor Romero, pero es una tierra de martirio, al igual que muchos países de América Latina, México, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Chile, en fin. La iglesia latinoamericana
estoy convencido, aunque no va a ser ese el tema. Guillermo, un momentito, si puedes hablar un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿No me escuchan? No, sí te escuchamos bien, pero tal vez para que mejor audición. ¿Y ahora? En la grabación, sí. Ah, en la grabación, ok. Bueno, está bien, voy a hablar un poco más fuerte. Estoy convencido, aunque no va a ser este el tema, les decía, que la experiencia martirial de la Iglesia latinoamericana queda reflejada en el tercer secreto de Fátima. No sé si han leído sobre eso, pero podríamos hablar de ese tema en próxima ocasión. Lo que ahora Armando me ha pedido es que yo comparta con ustedes la música en la experiencia de la iglesia de Monseñor Romero. Tengo por aquí preparado no me permite compartir pantalla. O debo de tener alguna. Mire ahora, por favor. Ok, ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Ok. Entonces, me voy a auxiliar de este recurso visual para compartirles el tema que Armando me solicitó que compartiera con ustedes, y luego tendremos un espacio de diálogo, que creo que es lo más importante, lo que yo más esperaría, ¿verdad? Quiero comenzar con una frase contundente de un sacerdote que vivió entre nosotros y que falleció hace 5 años. Acabamos de celebrar el 5º aniversario de su fallecimiento. Él falleció en agosto del año 2015. El padre Pedro de Klerk, un sacerdote que prácticamente se salvadoreñizó porque él era originario de Bélgica y pasó acá en nuestro país toda su vida. Entonces, esa frase es contundente para el inicio del tema. Hay 2 instrumentos que son sumamente necesarios en las comunidades eclesiales de base para la iluminación. El primer instrumento es la Biblia y el segundo instrumento es el cancionero. Interesante. Ahí hay una fotografía de los inicios de las comunidades eclesiales de base en Sacamil. El que está al centro es el Padre Pedro. Vean ustedes lo nutrido que era la comunidad de base. Era el momento de ascenso. Estamos hablando del año quizás 69, 70 o 71, no sé. Finales de los 60, principios de los 70, en donde no había un templo, se reunían en la casa de alguno de los miembros o en la casa del sacerdote, y hay niños, hay mujeres, hay jóvenes, hay señores. Es una buena fotografía que nos habla del arranque vital de fe de las comunidades eclesiales de base. Y el Padre Pedro, jovencito. Luego hay otro sacerdote que también era compañero del Padre Pedro, el Padre Rogelio Poncelle, que gracias a Dios todavía lo tenemos entre nosotros. Él jugó un papel muy importante durante la época de Monseñor Romero, pero también durante la guerra. Él fue uno de los sacerdotes que estuvo prácticamente toda la guerra en una zona bajo control, ejerciendo su papel como sacerdote, no como sacerdote guerrillero al estilo clásico que nos hemos acostumbrado, tipo Camilo Torres o Gaspar García Laviana, por decir un par de nombres bastante reconocidos, 2 sacerdotes que optaron por las armas y convertirse en guerrilleros abandonando la sotana. El Padre Rogelio no. El Padre Rogelio entendió siempre que su papel era como sacerdote y contó con la venia, por así decirlo, pero mantuvo un diálogo crítico con los mandos de las fuerzas guerrilleras que había en la zona, y fue un diálogo muy fructífero para ambas partes, pero siempre se conservó la identidad cristiana
y el trabajo fue eminentemente cristiano. El padre Rogelio Poncela ahora vive en Morazán, y hablo también de él porque es mi compadre y le tengo muchísimo aprecio. Y fíjense lo que dice el padre Rogelio: el canto juega un papel sumamente importante, incluso a nivel de concientización. Yo siempre he entendido el canto como una manera de trasladar ideas buenas que lo comprometen a uno a estar vinculándose con el pueblo y acompañar la lucha. Él está hablando del canto dentro de la experiencia pastoral, litúrgica de las comunidades eclesiales de base. Ahí está el padre Rogelio en una de las comunidades que él atendía en San Salvador, junto con Monseñor Romero. A lo mejor alguno de los presentes identifica ese lugar. Me parece que es La Fosa, me parece. El ambiente es el ambiente de una champa, ¿verdad? De una champa que era la vivienda de alguna familia, o era quizás la casa común de esa comunidad, y ahí ha llegado Monseñor Romero, y ahí está el padre Rogelio. A lo largo de estos últimos 30, 40 años han habido varios especialistas, varios estudiosos, estudiosas que han estudiado esto de la música y la teología de la liberación, o la música en las comunidades eclesiales de base, o la música en la iglesia de los pobres. Y hay un estudio de una española que ejerce como docente en la Universidad de Puebla, que se llama Montserrat Galí Boadella. En su trabajo Música para la Teología de la Liberación señala que el fenómeno musical de la teología de la liberación tiene varios antecedentes que aparecen en los años 60. Y los antecedentes son el Vaticano II. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos perfectamente que el Vaticano II fue un ciclón, ¿verdad? Un ciclón de renovación en la Iglesia Católica a nivel mundial, pero tuvo un particular impacto, casi que fue como la bomba atómica que cayó en América Latina, donde hizo más mella su impacto. Y dentro del Concilio Vaticano hay un concepto que es fundamental para este tema que nos ocupa hoy, y es el concepto de inculturación de la fe. Creo que todos los que estamos acá sabemos muy bien qué significa esa frase o ese sintagma discursivo que lo identificamos como inculturación de la fe, que es retomar las formas culturales propias de cada región, lengua, costumbres, comidas, dichos, arte, artesanías, etcétera, para expresar con esos moldes culturales la fe en las celebraciones. Y allí la música, más que otras artes, más que el teatro, más que la danza, más que la literatura, aunque la literatura creo que sí, pero quizás se movió en otros ámbitos, pero la canción tuvo un particular impacto desde este llamado del Concilio Vaticano II a que se inculturase la fe, es decir, que la fe se metiese en las entrañas de los rincones más recónditos de los pueblos latinoamericanos, en sus comunidades más básicas, incorporando todo su forma de entender la vida a través de su cultura, incorporando sus ritmos musicales y creando música, ¿verdad? La música que antes se consideraba que era la música por antonomasia de la Iglesia Católica, que era el canto gregoriano, ¿verdad? Que venía de la Edad Media, de un entorno sociocultural más europeo. En América Latina, después del Vaticano II, nos sentimos con el total permiso de cantar nuestra propia música, y nuestra propia teología cantada. Eso lo entienden más los metodistas que los católicos, he de decirlo, pero ahí vamos, ¿verdad? Este fenómeno del Concilio Vaticano II, que le abrió la puerta para la música vernácula, en la expresión litúrgica, en la expresión pastoral, se junta con otro movimiento paralelo también en América Latina, pero que no parte del ámbito eclesial, sino que parte de un ámbito más artístico, que es lo que se llama la nueva canción, o la canción protesta, o la nueva canción latinoamericana, o la nueva trova, como le quieran llamar. Les estoy mostrando ahí un fragmento de un
una especie de manifiesto, así como el movimiento, este que hizo el manifiesto, ¿cómo es que se llama? Bretón. Hizo un manifiesto artístico, filosófico sobre el concepto artístico vertido hacia la sociedad. Bueno, más o menos en América Latina una serie de intelectuales, pero que eran sobre todo músicos, hicieron una especie de manifiesto del nuevo cancionero, en donde le conceptualizaron cuál era el nuevo rumbo que la canción popular y folclórica debería de tener, y ya estaba avanzando sobre ella en América Latina. Entonces hay dos grandes dinámicas que se confluyen en este asunto. Es la canción vernácula en el proceso de inculturación de la fe desde el Vaticano II, y luego el movimiento de la nueva canción popular folclórica o canción protesta en América Latina. Y bueno, ahí les muestro a una serie de recursos para el estudio, estudiosos de Estados Unidos, de Nicaragua, de el Perú, de Italia, de Barcelona, de El Salvador, y de otros rumbos que han tratado este tema que hoy nos ocupa. En el caso salvadoreño, yo considero que hay tres dinámicas que alimentan la creatividad de las canciones en el ámbito religioso a partir de los dos antecedentes que ya les marqué. Una dinámica que yo le llamo homeostasis sociocultural, una dinámica que yo le denomino proyecto histórico, y una dinámica reivindicación martirial. Para comenzar con la tercera, que es lo más fresco que tenemos en mente, dada la introducción que nos hizo nuestra hermana, El Salvador ha sido un territorio prolífico en sangre martirial. Y apenas estamos desayunándonos y saboreando y comprendiendo y elaborando y digiriendo este asunto del juicio en España de uno de los responsables del martirio de 6 sacerdotes jesuitas, a quienes yo conocí. Algunos de ellos fueron profesores míos en la Universidad de los Jesuitas, y 2 mujeres que formaban parte de su vida cotidiana. Imagínense ustedes, todavía El Salvador tiene esa vena de acción social y de movimiento social que yo le llamo la reivindicación martirial, que forma parte de esos 3 ejes que para mí son los que han dinamizado la creatividad cancionera dentro del ámbito religioso en El Salvador. Estoy hablando de mi país y estoy hablando de mi propia experiencia. Yo comencé muy temprano con mi guitarra en las comunidades eclesiales de base junto al padre Plácido Erdosain, a quien vemos en la fotografía en una de las celebraciones en una de las comunidades que atendíamos nosotros, la comunidad de la Colonia Bernal. Ahí estamos en Semana Santa. Y yo era un muchacho bastante alegre y juguetón. No crean que yo era muy serio. Era muy abierto en mis amistades, y la guitarra me ayudaba muchísimo. La guitarra me abría muchas puertas, me daba muchas sonrisas, me daba muchos aplausos. No me daba mucho dinero, eso es cierto, pero me daba muchísimas satisfacciones en esa época. Y fueron estas gentes sencillas, estas gentes de los barrios en San Salvador, los que me fueron alimentando en mi fe, pero también en mi vocación de cantautor. Ese es el grupo Sembrador. Ganamos un festival auspiciado por Fe y Alegría. Como pueden ustedes ver, ahí estamos un poquito más jóvenes que hoy, ¿verdad?
Y la música siempre fue para mí la manera en que yo me inserté de manera particular en la experiencia de las comunidades eclesiales de base. Yo era un militante de la pastoral juvenil en una parroquia del centro antiguo de San Salvador, en la iglesia de San José, que es una iglesia que tiene su propia historia. Yo he hecho investigaciones sobre ese sitio que tiene mucho que ver con la historia de la fundación colonial de la ciudad de San Salvador, pero por ahí no vamos a ir ahora. Pero ustedes pueden ver cómo fue incendiada. Son los inicios de una persecución cada vez más ascendente hacia particularmente la Iglesia Católica, que ejerce el régimen militar. Le pegaron fuego al templo porque allí hervía. Antes de que hirviera en llamas, hervía en jóvenes. La parroquia de San José fue un centro de pastoral juvenil en el corazón de la ciudad de San Salvador, atendido por los sacerdotes agustinos, ¿verdad? El padre Plácido Ordozain, que ya no está con nosotros, el padre Fermín Moriones, el padre Celso Argomanis, todos ellos agustinos y españoles, pero sobre todo el padre Plácido tuvo la sabiduría de conectarse con los jóvenes, le gustó mucho la música y eso fue para mí una amistad muy productiva. Y fuimos avanzando en ese camino como cristianos desde la pastoral juvenil, pero nos fuimos dando cuenta de que el asunto era crear pequeñas comunidades de base como fermento, ¿verdad? No buscábamos formar un movimiento de masas. Eso era un asunto que se movía muy bien en la mentalidad de las fuerzas políticas populares. Ellos sí querían crear un movimiento de masas, pero con la guía teológica y pastoral del padre Plácido siempre entendimos que nosotros éramos un grupo fermento en la masa. Es exactamente la misma parábola que leemos en los evangelios, ¿verdad? El reino de Dios comienza con lo pequeño, ¿verdad? Lo pequeño es lo auténtico, lo ínfimo, aquello que pasa desapercibido. Y pasa desapercibido porque es ínfimo y además no se ve. ¿Por qué? Porque está en el interior. Entonces ahí nace el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene una expresión privilegiada en el mundo humano y es la comida. Monseñor Romero fue un asiduo visitante a nuestra comunidad. Ahí está en la casa de uno de nuestras parejas, de la casa de Rina y Francisco. Le gustaba la cuchara de Rina y era muy asiduo. Y ahí lo vemos de una manera inusual, porque suele decirse y suele darse a conocer que Monseñor Romero era un hombre tímido, hombre muy reservado en su trato personal, y ciertamente lo era cuando estaba en la oficina, pero cuando se sentía en confianza, estaba con ese semblante y además contaba chistes, y sus chistes eran buenos y era buen contador de chistes. Se sentía muy a gusto en las comunidades eclesiales de base, pero debo decir de que su relación con las comunidades eclesiales de base fue una relación crítica, entendida la palabra crítica en buen sentido, ¿verdad? No en un sentido destructivo, sino en un sentido constructivo. Pero no cabe duda de que se sentía en su salsa, se sentía estando en medio de la gente, él se sentía en su lugar. Y véanlo, no, si lo dice su rostro. Particularmente, Monseñor Romero, la relación con las comunidades eclesiales de base fue a través de la música. Y en ese sentido, debo de decir de que la relación no fue siempre cordial o no fue siempre de buen entendimiento. Yo siempre he acostumbrado a colocar, cuando me toca hablar de ese tema, de que mi vínculo con Monseñor Romero fue la música. Gracias a eso, creo yo, ¿verdad? Pude estar cerca de él, sobre todo por el trabajo que había en la radio.
y porque él veía cuál era el rol que yo tenía con mi guitarra en las comunidades eclesiales de base. Él escuchaba las canciones. Y en varias oportunidades él me llamó la atención. No me gusta esa canción. Eso que acabas de cantar no me gusta. Entonces, la relación con Monseñor Romero mía, particularmente yo como cantautor, no fue siempre cordial, fue muchas veces tensa. De la ciudad, con mi guitarra me fueron invitando siempre a más allá de mis propios fueros, que era la parroquia de San José. Y de la ciudad salté al campo y me encontré con la experiencia de Aguilares, con el padre Rutilio Grande, que fue también mi profesor, siendo él sacerdote jesuita. Lo conocí primero en el colegio, siendo maestro mío, y luego me lo encontré ya en su opción definitiva, que era la opción de la construcción de comunidades eclesiales de base, formando un equipo pastoral en la ciudad de Aguilares. Ahí está una buena muestra del equipo pastoral de Aguilares. Y debo decir de que el vínculo con el padre Rutilio, por varias razones, me inspiraron para componer canciones. No cabe duda de que el padre Rutilio fue un hombre que entendía la mentalidad de los campesinos, porque él se movió en el campo, en el mundo rural, y yo tuve la oportunidad de acompañarle por las veredas polvorientas y bajo el sol del mediodía, rumbo a un caserío donde solo había mujeres y niños, y yo decía, ¿y para qué venimos si solo hay mujeres y niños? Yo era un cipote de 20 y pico de años y acompañando al padre Rutilio. El caserío estaba solamente poblado en ese momento por mujeres y niños, porque los hombres estaban trabajando en el campo, y nos metemos a una pequeña ermita que no tenía ventanas. Aquello era un horno, era un infierno, pero ahí estaba el padre, y entonces él, predicando el evangelio, yo podía detectar su fineza, incluso su delicadeza poética para explicar el evangelio a aquellas personas sencillas. Y es la canción que está ahí mostrada, es la canción de entrada de la Misa Popular Salvadoreña, inspirada en uno de sus versos. Y después que matan a Monseñor Romero, yo tengo que salir del país. Me junto con Yolocán Baitá, ahí estamos en México. Y viene la época de los mártires, ¿verdad? Ahí vemos al padre Alfonso Navarro todavía en vida. Y luego vendrán los otros mártires, por lo menos entre 1977 y 1980. Tengo muy presente a algunos en particular, al padre Rutilio, por supuesto, al padre Neto Barrera, al padre Octavio Ortiz, al padre Rafael, a todos ellos les compuse canciones. Y varias de esas canciones Monseñor Romero las retoma en sus homilías. Cosa que yo me he dado cuenta hasta hace muy poco. Yo tenía discusiones con Monseñor Romero en el momento y al calor de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando compuse una canción para el padre Neto, que había sido asesinado como guerrillero en una colonia de San Salvador, y algunos sacerdotes no querían ir a celebrar la misa porque iba a crear problemas, y Monseñor Romero al final resuelve que sí va a ir al funeral. Y yo compongo una canción para Neto, y cuando la canto en la parroquia, en donde fue el funeral, pues a la gente le gusta, pero al final de la misa, Monseñor me dice, esa canción, ahí dices algo que no es correcto, hay algo que ahí que no me gusta. Y claro, como esas discusiones las tengo varias veces. Así se me quedaba viendo, Monseñor, así merito. Me quedaba viendo como diciéndome, ¿qué estás cantando?
Y bueno, yo quiero decir de que Monseñor Romero fue un hombre muy peculiar como hombre de iglesia. Yo no puedo decir que lo conocí muy bien como persona, no puedo decir, incluso como algunos sí lo puedan decir, de que yo fui amigo de Monseñor Romero. No, yo no fui amigo de Monseñor Romero. Yo fui un joven cristiano que se topó con Monseñor Romero, coincidimos por una serie de razones. Él me encomendó varias cosas, ¿verdad? Entre ellas que trabajar en la radio. Él me vio como yo ejercía un liderazgo en la pastoral juvenil, entonces él me llamó a ciertas reuniones y a poner mi liderazgo en función del trabajo pastoral de toda la arquidiócesis, y me pidió canciones. Pero más que eso, entonces mi vínculo con Monseñor es a través de la música, pero no fue un vínculo muy tranquilo. Como yo escribo en un escrito que más adelante les voy a mostrar, el gancho que yo tuve con Monseñor Romero fue la música, pero para mí fue un gancho al hígado, la verdad, en varias ocasiones. Entonces, por ejemplo, las canciones que yo iba componiendo se iban dando a conocer en la emisora YSX, pero también aparecían sus letras en el periódico oficial, en el semanario oficial que todavía existe, que se llama Orientación, y habíamos introducido una sección nueva en el periódico Orientación que llamábamos la canción de la semana. Entonces, cada semana aparecía una canción y durante la semana yo la promovía en la emisora para que la gente le fuera aprendiendo, y así fui dando a conocer muchas de las canciones. La culminación de este tema es cuando Monseñor Romero me pide un himno para el Divino Salvador, que es la fiesta patronal por excelencia de nuestro país. Es una fiesta no solamente religiosa, sino que tiene carácter fundacional, cívico, histórica. La efeméride de la Transfiguración, que es el 6 de agosto, es una fiesta del patrono, que es el patrono del Divino Salvador del mundo. Y él me pide que le componga un himno, pero esa petición fue una especie de reto, era para ver si yo podía hacer algo que a él le interesaba. Él me escuchaba las canciones que yo cantaba y algunas veces no estaba de acuerdo y me lo decía, ¿verdad? Por ejemplo, con la canción del Padre Neto, él me impugnó un par de versos, y así con otras canciones, pero en una ocasión me dice, ve usted, ¿por qué no compone una canción para nuestro himno? Entonces, para mí fue todo un reto. La historia es un poco larga, está escrita por ahí, muchos de ustedes creo que la conocen, y para mi sorpresa, Monseñor Romero, la letra que yo le he presentado el día viernes 21 de marzo, él la está presentando en su homilía 2 días después, el 23 de marzo de 1980, que es su épica homilía del cese a la represión. Es la última homilía dominical que tiene él en el púlpito, y desde el púlpito y la transmisión radiofónica para toda la nación. Y ahí está lo que él dijo en su homilía, una nota simpática, que un poeta nos ha hecho un bonito himno, próximamente lo iremos dando a conocer. Entonces él recita la primera estrofa, y la última estrofa, que era la que yo pensaba que le iba a rechazar y que de nuevo me iba a decir eso no me gusta, dice, y la última es muy bonita, o sea, todo lo contrario de lo que yo esperé. Fue un milagro de Dios. Monseñor Romero fue un milagro de Dios para nuestro país, inesperado como lo es el Espíritu. Y como dijo el padre Yecuría, con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces luego vino la época de poner estas canciones para otras audiencias fuera de nuestro país, y así surgen las grabaciones de la Misa Popular Salvadoreña. Esa es la edición que hicimos en Colombia. Ahí estamos cantando en una iglesia en Holanda. Ahí aparece el disco en México, una edición en México, la edición en Canadá, la edición en Finlandia, la edición en sueco, que por cierto recién acabo de publicar la Misa Popular Salvadoreña cantada en sueco,
que es esta que les estoy presentando, pero ahora la he lanzado con una portada nueva 40 años después, traducida y cantada en sueco absolutamente por un coro. Y luego, la misa, recién acaba de salir la misa en finlandés, cantada en finlandés. Hay un folleto que seguramente conocen ustedes. Y algo que siempre me gusta, y es compartir. Mi buen amigo Pablo Richard, a quien yo conocí en el DEI en 1979, tiene una frase que es contundente: la misa popular salvadoreña y la misa campesina nicaragüense resultan ser la mejor síntesis de la teología de la liberación en América Latina. Entonces, eso se fue dando a conocer. El padre Plácido, ahí estoy con él en su tierra, en el País Vasco. Y en el año 2012, el padre Pedro de Klerk me encomendó una tarea de juntar las canciones que se habían incorporado al cancionero en las comunidades eclesiales de base, y hicimos una edición discográfica que se llama Cancionero Histórico de las Comunidades Eclesiales de Base, y está dedicada completamente a los mártires. Y para finalizar, para poder mostrarles con mayor contundencia lo importante que ha sido la canción, por lo menos a partir de la experiencia de la Iglesia salvadoreña y sobre todo en la época de Monseñor Romero, acaba de salir un libro. Esa es la portada del libro en su primera edición en inglés, escrita por un teólogo metodista de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, y donde él hace una reflexión de cuál es la visión teológica de Óscar Romero, que se puede ver a partir de sus homilías, pero también a partir de las canciones, que se produjeron y que se crearon en medio de la experiencia, sobre todo en medio de la experiencia martirial de El Salvador. Y es ya la traducción al español, que salió este año, el 6 de agosto del año 2020, y que se fundamenta sobre todo en el canto, en el himno al Divino Salvador del mundo. Ese es el núcleo del análisis del teólogo, porque es una perspectiva teológica metodista, no es católica. Y Edgardo Colón Emery, que es buen amigo mío, me ha dicho que para los metodistas la teología se hace desde los cantos y los metodistas hacen su teología cantada. Bueno, ahí estamos. Muy bien, Piquín, gracias. Menos mal que no la habías preparado, ¿verdad? Menos mal, sí, menos mal. Pero ha sido una gran gozada, ha sido una exposición bellísima, buenísima. Te vamos a pedir que si nos la puedes enviar. Claro, con mucho gusto. Ajá. Aunque aquí queda también ya grabada en el video que nos estamos haciendo. No sé, María Elena, si ha entrado Oti. No, no ha entrado. Todavía no. No. Entonces vamos a dar un espacio para preguntas, para intercambiar. Sí, para que intercambiemos. Después tendríamos todavía un ratito de memoria histórica sobre Alfonso Acevedo, que hoy es su aniversario. Oti nos va a dar un testimonio y escucharemos la canción. Tú me decías que la compuso Miguel Cavada. Sí, esa canción es compuesta por Miguel Cavada, pero yo la grabé. Está en ese disco del Cancionero Histórico. Ah, pues por ahí la tenemos. Por ahí la tenemos. Ahí si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o también pues hacerla
directamente para todos, ¿verdad? Manuel Arturo de Guatemala pregunta dónde podríamos escuchar o adquirir las canciones que compuso para el padre Rutilio y otros mártires, ¿verdad? Sí. Hay varios que preguntan ahí el link. Desde hace 2 años, yo he venido subiendo poco a poco mis canciones en las plataformas digitales que ahora están arrasando, digamos, en la comunicación social. Entonces, si conocen Spotify, si conocen Apple Music, prácticamente ahí se pueden, y YouTube también. En YouTube ahí se pueden encontrar la mayoría de canciones, sobre todo estas que está preguntando el buen amigo. Las canciones, las canciones que compuse para los mártires, esas sí ya están subidas, la mayoría. La Misa Popular Salvadoreña, ciertamente, en sus 2 versiones, la versión del año 80 y luego una versión que yo volví a grabar en el 2005. Y, por ejemplo, hay otro disco que le tengo mucho aprecio, que se llama Cantos a la Madonna, que son una serie de cantos que yo he compuesto para la Virgen. Y ahí están. Se puede acceder fácilmente en estas plataformas digitales. No es nada difícil. Pues gracias. Ahí pueden encontrar, ¿verdad?, en internet, colocando el nombre Guillermo Cuéllar o Piquín. Sí, coloquen el nombre y coloquen el nombre de la canción. Yo les recomiendo YouTube, sobre todo YouTube. Ahí está todo. Creo que alguien más tenía una pregunta por ahí, Eladio López, ingeniero, como que tenía algo. Eladio y Will han levantado la mano. Sí, adelante, hagámoslo en vivo también. Eladio. Ha salido, quizás. No lo veo. No, ahí está. Pero no tiene el micrófono ni la cámara, don Eladio. Hola. 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 Quería preguntar o aportar algo. No, solo agradecer a don Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Yo siempre le vi en la homilía cuando él cantó por primera vez el himno del Divino Salvador. Esa misa de la mañana frente a la Catedral Antigua. Y me da mucho gusto porque es revivir, es volver a vivir, decía alguien ahí. Entonces agradezco ese aporte a la iglesia. Muy amable, don Guillermo. Muchas gracias, Eladio. Excelente, muchas gracias. Bueno, quizás yo podría decir algo también. Adelante, Marta. Hola, Piquín, ¿cómo estamos? Bien. Bien, gracias a Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Realmente nos llena de gozo y gusto escuchar tu historia, que es la historia de muchos. Tú has acompañado las comunidades desde jovencito, y desde jovencitos estamos ahí en lo mismo, en la Bernal y en todos esos lugares, la Miramonte Mexicanos y todos los lugares donde hemos recorrido la historia y esa memoria que viene cada vez. Creo que tú has estado en las alegrías, en las tristezas, en la esperanza, en el dolor de cada momento que hemos pasado en las comunidades. Me recuerdo las últimas veces, inclusive ya cuando estaban las comunidades en el Bajo Lempa, que tú andabas acompañando entonces ya con el exceso de equipaje, y que también habían muchas canciones para el medio ambiente, para las comunidades siempre. Y pues nosotros aquí desde Canadá, en Montreal, hemos tenido también el gusto y el honor de contar con ustedes, el apoyo de ustedes, que también ha sido traer el mensaje por otros lados, como tú ya lo presentaste
en tu narrativa. Me parece bien importante. Yo creo que aparte de Piquín no tenemos otro representante, que es un cantautor que ha develado nuestras alegrías y nuestras tristezas, y fue conocido desde el fondo de las comunidades eclesiales de base. Y me acuerdo que también gracias a Piquín, nosotros como comunidad eclesial de base nacimos en Montreal, cuando tú viniste a visitarnos la primera vez allá por los años 90, creo, 80 y no sé cuánto, pero pues realmente de ahí nosotros partimos. Así es que te agradecemos porque eres parte de toda la historia y de esta memoria de nosotros, y pues nosotros también hemos vivido la alegría que sin el canto, como decía Padre Pedro, las comunidades no tienen sentido. No, gracias, Marta. Yo solamente quiero reafirmar una cosa. Y discúlpenme este giro que le voy a dar, pero particularmente la Iglesia Católica no ha logrado entender todavía. Malena. Y si hay aquí hermanos que son de otras denominaciones cristianas, pues que bien, porque entiendo, Armando, que esto es un llamado ecuménico. Pero particularmente la Iglesia Católica le tiene miedo a la canción, particularmente. Eso es una experiencia que yo particularmente he sentido. Es decir, no lo digo porque he leído un libro, lo he sentido. Y por eso coloqué, como Marta acaba de recordar, por eso coloqué la primera frase del Padre Pedro, que fue un hombre inmerso, incardinado, totalmente envuelto, confundido en la basura y en las flores del pueblo salvadoreño. Y desde ahí él dice, si hay dos instrumentos claves para trabajar en comunidades de base son la Biblia y el cancionero. El cancionero. ¿Y qué vamos a cantar en el cancionero? Canciones que nos vienen de España. Hay bonitas canciones. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Lindas canciones, pero esas yo las cantaba cuando tenía 15 años en el colegio. Y nos gustaba a los jóvenes porque tenía buen ritmo. Pero después la realidad salvadoreña nos enfrentaba a otras cosas. Y entonces ahí empezamos a componer desde la realidad salvadoreña y el pueblo mismo nos dio la bendición. Yo siempre he dicho de que estas canciones no fueron creadas por un genio o por un gran artista, no. El que las ha vuelto tan abiertamente conocidas ha sido el pueblo salvadoreño, porque las tomó para sí, pero también otros pueblos. Yo pudiera contar cuántos cancioneros he revisado en Guatemala, en Ecuador, donde se hablan todavía lenguas indígenas, y ahí están las canciones de la misa traducidas en sus propios idiomas. Tengo amigos que me han enviado videos y me dicen, mira a estos muchachos en la sierra de Chiapas, en México, cantando en maya, en uno de los dialectos del maya, el Señor ten piedad, por ejemplo. Ahí tengo el video. En fin, el cancionero. La importancia de la música y las canciones para el trabajo pastoral y para la liturgia. Tenemos ahí, don Armando, 3 intervenciones que esperan. Will, que ha levantado la mano, luego quizás Sabas, creo que alguien más levantaba la mano, y tenemos una pregunta ahí también de Gerardo Duré que después podemos transmitir, y Antonio Quintanilla. Si Will puede empezar. Vaya, entonces si quieren, por el tiempo, yo diría que hagamos todas las preguntas juntas y Guillermo nos haga una respuesta. La síntesis. 4, sí, para avanzar, porque ya estamos, ¿verdad? Todavía tenemos algún otro puntito por ahí. Correcto. Entonces. Will, ¿puede Buenos activar? días. Buenos días. Y brevemente, en honor al tiempo, solamente pues agradecer la oportunidad de conocer sobre esta pues vivencia dentro de la iglesia y conocer, agradecer también el conocimiento que se nos da todos los sábados. Es una bendición estar conociendo pues sábado a sábado un poquito más sobre la vida y
el auge que tiene en nuestras vidas Monseñor Romero. Así que en función del tiempo, pues solamente eso, agradecerles pues la oportunidad, pues, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, Will. ¿Sabas? Sí, soy de Aguilares. Estuve en el tiempo de Padre Tilo, lo acompañaba en las comunidades. Fui catequista con él. Y lo que quiero decir es que en estos momentos las comunidades eclesiales de básica aquí no están funcionando. Y a mí me gustaría que a través de este diplomado se nos empoderara para que a través de mi persona yo pudiera intervenir en la iglesia para a ver si se puede otra vez a continuar el mismo ritmo de evangelización que nos dejó el Padre Tilo, porque me parece muy importante y esa es la intención por la cual yo estoy estudiando ¿cómo se llama? Diplomado. Me gustaría que nos ayudaran ustedes para que pudiéramos volver a continuar con el legado que el Padre Tilo nos dejó. Solamente eso. Muy bien, Sabas. Gracias. Tenemos a Antonio. Antonio. Ahorita puede activar su audio. Ahí, adelante. Sí, agradeciéndole a Guillermo por todo el esfuerzo que ha hecho. Estuve en Cuernavaca y vino el padre Rogelio, no, el padre Endorsain. Sí. Y estuvo el padre Chele, no me acuerdo cómo se llama el nombre. David Rodríguez. Sí, David y Jorge. Entonces ustedes estaban cantando así nada más en una grabadorcita chiquita. Yo grabé todo y tengo los cantos de esa vez. Me atreví a agarrar 2 de sus canciones, que es El Control de Natalidad y John Tres Vueltas. Entonces, porque hicimos un disco, entonces para darle sabor a nuestro disco los pusimos ahí. Qué chévere. Entonces, pero nunca lo he subido al YouTube ni nada de eso. Algún día lo voy a subir. Entonces, nada más agradecer por toda la trayectoria. Y sí, sigo componiendo y siempre desde el punto de vista cristiano, claro, de la teología de liberación. Tengo 2 nuevas canciones para Monseñor Romero, que posteriormente, pues, voy a darlas a conocer. Chévere, de acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Tenemos... Nuestro grupo se llamaba Despertar, en honor al despertar de San Antonio Abad. Muy bien. Manuel, Arturo, ¿puede activar su micrófono? Adelante. Gracias. Solo para felicitar a don Guillermo. De verdad es admirable y bastante inspirador todo el esfuerzo que usted ha hecho. A mí me gusta mucho la trova. He escuchado a Luis Enrique Mejía Godoy, Carlos Mejía Godoy, la misa campesina, pero la música de ustedes sí me abre un mundo por completo y de verdad es admirable y ojalá siga adelante con sus proyectos y sabe que cuenta con nuestro apoyo en cualquier proyecto futuro presente que tenga. Gracias, Manuel. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos 2 preguntas que me han hecho llegar. Una de Gerardo que dice, ¿considera que sus canciones fueron un grito popular para la iglesia salvadoreña? Que no solo conjugaba las palabras de Romero o Rutilio, sino también la expresión de la realidad popular. Y la otra, de Giovanni, ¿cómo se desarrolla la inculturación de la fe en el pueblo? Esas serían todas las intervenciones que tenemos hasta ahorita. Vaya, esas 2 últimas preguntas, porque las demás intervenciones fueron expresiones propias de cada uno que agradezco en lo que a mí respecta. Mis canciones fueron hechas
desde las comunidades eclesiales de base. Es decir, yo no me considero una persona aislada, sino que siempre desde lo que yo oía, veía, escuchaba. Entonces, yo creo que hay muchísima gente que puede sentir que las palabras cantadas en la mayoría de las canciones que yo di a conocer, gracias a las comunidades eclesiales de base, hablan de una realidad propia, pero lo bonito, lo interesante y lo que yo no me esperaba y que es un regalo del Espíritu, porque ahí no hay capacidad humana que valga, es que otras personas de México, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Suecia, han tomado y han sentido esas canciones como propias y las han divulgado y las han incorporado en sus cancioneros, incluso las han traducido a sus propios idiomas. En fin, eso nos habla de que las canciones son realmente un instrumento muy poderoso para la inculturación de la fe. Y ahí conecto con la siguiente pregunta. ¿De qué se habla cuando el Vaticano habla de inculturación de la fe? De lo que está hablando es de que la fe no es algo abstracto, sino que la fe es parte de la vivencia humana, individual y social. Y la vivencia humana, individual y social tampoco está en el aire, está enmarcada en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Habemos salvadoreños del siglo XX, pero hubieron salvadoreños del siglo XVIII. Hubieron salvadoreños del siglo XIX, pero habemos salvadoreños comenzando el siglo XXI. Es decir, la experiencia humana, individual y social está enmarcada geográficamente, pero también culturalmente. ¿Por qué? Por la lengua, comenzando por la lengua, por el idioma, pues, ¿verdad? Entonces, cuando el Vaticano habla de inculturar la fe, lo que está diciendo es, miren, hasta ahorita la Iglesia ha querido imponer una sola lengua y un solo modo de celebrar. Es tiempo ya de que cada región, cada pedazo de tierra, de territorio, de sociedad humana, exprese y celebre su fe con sus propios vasos. San Pablo lo dice, porque Dios quiso también dar a conocer su mensaje o su obra o sus palabras con otras vasijas. Es decir, meter el vino en varias vasijas. Entonces, cuando hablamos de inculturación de la fe, estamos hablando de meter la fe en la cultura de cada región, de cada lugar de la tierra. Los africanos incorporan sus danzas, que muchos tienen de su idiosincrasia, que no es necesariamente, en su origen por lo menos es cristiano, pero lo incorporan a lo cristiano. Eso es básicamente. Entonces las canciones son un mensaje poderoso, porque viaja mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. Entonces yo no entiendo por qué, sobre todo la Iglesia Católica, no agarra por los cuernos a ese toro. Es decir, necesitamos reflexionar y necesitamos pensar y discutir y debatir y darle mucho aire a la creatividad musical propia, ¿verdad? En nuestras comunidades, como lo pudimos vivir en los años de Monseñor Romero. Esto creo yo que es lo que quisiera decir. Gracias, Guillermo.